preguntas. Sí. Bueno. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a iniciar con la entrevista hacia el contador, que es Roberto Alcántara Oyola. Le voy a dar pase a mi compañero Eduardo para que inicie con las preguntas. Bueno, ¿qué le motivó a estudiar la carrera de contabilidad? Bueno, a mí me motivó estudiar la carrera de contabilidad, en primer lugar, la influencia de mi padre. Mi padre fue contador público también y me enseñó mucho en cuanto a la carrera. Lo curioso es que nos enseñó a mis 3 hermanos, de los cuales solo yo me incliné por la contabilidad. Y mis otros hermanos, uno es médico y el otro es abogado. Un poco diferente la carrera de ambos, pero bueno. Pero sí, yo continué la carrera de contabilidad porque creo que es una carrera que está muy ligada a una función social que tenemos también los contadores, ¿no? Que es de apoyar el correcto control, gestión de las empresas en nuestro país, ¿no? Y bueno, ¿qué mensaje nos daría como estudiantes la carrera? Bueno, un mensaje que les podría dar a ustedes, chicos, que la carrera de contabilidad quizás en los primeros ciclos puede parecer como que solamente se refiere al manejo de la partida doble, ¿no? Que ya ustedes deben haber escuchado de repente por ahí de sus profesores. Va más allá. La contabilidad es criterio, es pensante, no es simplemente, ¿ok? Cargo y abono. Cuando ustedes vean el desarrollo de la carrera, de los cursos que van a llevar, se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, un perfil del contador actual, un contador general en la actualidad, pues requiere que sea un especialista en tributación y un especialista en normas internacionales de información financiera, que son cursos que son, digamos, las actividades que más se requiere de un contador, que tenga habilidad para poder manejar esos temas, ¿ok? Entonces, como tú verás, pues no es solamente cargo y abono, ¿ok? Es mucho más que eso, ¿no? Si es porque alguien tuviera esa impresión inicial de la contabilidad, ¿no? Ya, profe, gracias. Pasaría con la pregunta de mi compañero Fabricio. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿ser contador le ha dado la satisfacción laboral que esperaba? ¿Por qué? Sí, sí me ha dado la satisfacción laboral que yo esperaba. Primero, tú tienes que, o todos tenemos que entender que cuando tú disfrutas lo que haces no es un trabajo, ¿no es cierto? Si tú disfrutas lo que haces, evidentemente no es trabajo. Entonces, en ese sentido, yo disfruto lo que hago. Y si hablamos en el plano económico, sí, también, ¿no? Que es la parte por la cual también nosotros los profesionales trabajamos y ustedes futuros profesionales lo van a hacer, ¿ok? Entonces, si hablamos de expectativas económicas, pues las expectativas son bastante impensadas de repente para ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es evidente de que la carrera también te da ese tipo de satisfacciones, ¿ok? Porque conforme tú vayas avanzando en tu carrera y vayas trabajando en ella, te vas a dando cuenta de que al adquirir experiencia, tu cotización mejora, ¿no? Y ser competitivos en un mercado tan competitivo, valga la redundancia de la palabra, es la clave del éxito de nuestra carrera, ¿no? No, profesor, gracias. Le paso a mi compañera Jocelyn. Muy buenas noches, profesor. Yo le estaré haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué problema tuvo al realizar sus prácticas preprofesionales?
¿Y en qué área nos recomienda hacer nuestras prácticas? Ya. Mira, en primer lugar, las prácticas tú las puedes desarrollar de dos formas, o en un estudio contable o en una empresa. ¿Listo? Quizás existe una ventaja cuando tú estás en un estudio contable porque tú ves todo el proceso de la contabilidad. Todo lo que tú has visto en la carrera lo vas a ver en un estudio contable. Sin embargo, si tú te vas a una empresa grande, que estoy seguro muchos de ustedes van a ser contadores en empresas grandes, ¿no? Lo que va a ocurrir es que tú vas a, digamos, a ver una partecita de la contabilidad. O sea, o vas a ver análisis de cuentas de activo o de pasivo, o vas a ver análisis de gastos, ¿no? No podemos ver todo. Entonces, en un estudio contable tú puedes ver todo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese es en parte lo que puede ser o lo que te puede venir a ti en las prácticas preprofesionales. Ahora, en mi caso particular, mi experiencia que yo les puedo comentar fue de que yo no pensé quedarme tanto tiempo, ¿no? Yo tengo una experiencia de 15 años en el sistema financiero nacional, en banca, como contador en bancos, y créeme que empecé haciendo unas prácticas de 90 días. Me dijeron solo 90 días. Y después de esos 90 días, el contador me termina diciendo, no, tú te vas a quedar con nosotros más tiempo. Al final, claro, con ellos no me quedé 15 años, sino estuve pasando de banco en banco, y siempre en el área contable, que ese es, digamos, lo que siento yo que fue una experiencia irrepetible. Y es más, cuando dicto el curso de prácticas profesionales 9, de contabilidad bancaria, se los comento a mis alumnos, a veces cuando los veo que me dicen, profesor, pero ¿y llegaremos a trabajar en un banco? Bueno, yo también cuando estuve en la universidad, ni siquiera pasó por mi mente trabajar en un banco, ¿no? Se presentaron las prácticas por 90 días y me terminé quedando 15 años en el sistema financiero. Entonces, el tema va por ahí. Y es más, he tenido alumnos, alumnas que han egresado ya hace semestres, o hace años, de UCH. Yo estoy desde el 2015 en UCH, ¿no? Y me han comentado de que están trabajando en bancos. Entonces, mira, imagínate, ¿no? Quizás ellos también pensarían, contabilidad bancaria, uy, pero si me tocará trabajar en un banco, sí. Aparte que es rentable, económicamente hablando, trabajar en un banco, en el área contable, también requiere bastante sacrificio, ¿no? Pero bueno, nada en la vida es fácil, ¿no? Esa sería mi apreciación respecto a la pregunta que me hizo estimada Jocelyn. Muchas gracias, profesor. Ahora le daré paso a mi compañera Natalie. Profesor, como usted dice, hace 15 años está trabajando, o bueno, ha trabajado en lo que es en bancos. Pero ¿hace cuánto tiempo, años ejerce la carrera de contabilidad? ¿Los 15 años o más tiempo? No, yo tengo más tiempo. Yo en la carrera en sí podría decir que tengo entre 20 a 25 años ya, hasta un poco más. Lo que sucede es que yo trabajé 15 años en banco y de ahí me pasé de ser dependiente a ejercer la función como independiente, como asesor. Tengo una consultora que se dedica a la asesoría contable y tributaria, porque es mi especialidad el tema tributario, porque soy magíster en tributación. Ya, profesor. Profesor, y si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿aún elegiría la contabilidad como carrera? ¿Por qué? Claro que la volvería a elegir. Como les dije hace unos momentos, si tú disfrutas lo que haces, no es un trabajo. Y yo disfruto lo que hago. Disfruto como contador porque puedo ver el funcionamiento de las empresas y dentro de ellas la organización y la importancia que ha ido teniendo la contabilidad. Desde la época en que yo me formé a la fecha, ¿no es cierto? La formación del contador público ha cambiado bastante. Y en ese sentido yo lo puedo apreciar cuando desarrollo mi función como contador. Y como docente, siempre me interesé y siempre me interesó la docencia.
Y la docencia para mí es transmitir mis experiencias, es compartir las experiencias con ustedes jóvenes, ¿no es cierto? Y poder en ese sentido también continuar alimentando de una manera u otra a las futuras generaciones que quieren seguir la carrera de contador. Ya, profesor, gracias. Le doy paso a mi compañero Eduardo para que siga con las preguntas. Ujú. Bueno, ¿cuáles consideran los mayores desafíos dentro del rol de un profesional en contabilidad? ¿Y cómo podemos superar estos desafíos? ¿Y con qué habilidades debemos contar para superarlos? Bueno, la principal habilidad es la que les he venido diciendo, disfrutar lo que haces. Si tú disfrutas lo que haces, vas a hacer maravillas con la carrera. Ahora, en nuestra carrera, siempre hay un perfil en la carrera, ¿no? Si bien para el cargo de contador general te van a pedir siempre que tengas una experiencia y un conocimiento profundo de la tributación y de las normas internacionales de información financiera. Entonces, por ahí, si tú vas a ser contador, es importante, ¿no es cierto?, de que te concentres en ese tipo de especializaciones. Ahora, claro, en contabilidad tenemos no solamente la tributación, tenemos la auditoría, tenemos la contabilidad de costos, ¿no? Pero el tema es el siguiente. ¿Cómo podríamos ser un excelente contador de costo? ¿Cómo podríamos ser un excelente auditor financiero si no conocemos ni la tributación ni las normas internacionales de información financiera, que son el corazón, la base de la contabilidad? ¿Ok? Entonces, es evidente que independientemente de tu especialización, o digamos, de la inclinación que tengas a nivel ya de la carrera de contador, que es la que te he mencionado, de ser un contador de costos, un auditor, o de ser un experto en tributación o en finanzas, si tú no conoces las NIF y no conoces la tributación, difícilmente vas a poder desarrollar con eficiencia la carrera en cualquiera de sus especializaciones. Tienes que ser competente. La contabilidad implica que tú seas creativo, no mecánico. Quizás ahorita en los primeros ciclos tú vas a ver más el tema del plan contable, de cargo de abono, pero esa es una parte inicial de la contabilidad. Por la parte profunda, la parte analítica, la vas a ver en los últimos ciclos, y eso es lo que te va a dar a ti el perfil del contador y va a elegir tu especialización que tú quieres seguir después de concluir tus estudios en la universidad. Gracias, profesor. Bueno, la siguiente pregunta la hará mi compañero Fabricio. Ok. ¿Considera importante que los profesionales de la carrera conozcan herramientas virtuales? ¿Por qué? Es fundamental. Conocer herramientas virtuales ahora es fundamental. Por ejemplo, con esta pandemia se ha profundizado mucho el tema del teletrabajo. Habrás escuchado hablar en las noticias, en los medios de comunicación, que se ha tenido que regular el teletrabajo. El teletrabajo, por ejemplo, ya existía en otras realidades como Europa. En nuestro país ha aparecido de una manera, digamos, inesperada, ¿no? Con este tema de la pandemia, con este tema que, bueno, hay que cuidarse hasta que no reciba las dosis, e inclusive cuando reciba las dosis, tiene que mantener también el cuidado correspondiente, ¿no? Se ha desarrollado mucho la virtualidad, ¿no? Entonces el teletrabajo representa ahora pues también una herramienta necesaria dentro de esta virtualidad que vivimos, ¿no es cierto?, para poder desarrollarnos en el plano profesional. Entonces, te imaginas un contador, en el caso de nosotros, aparte de contadores docentes, si no conociéramos esa herramienta, ¿cómo podríamos dictar nuestras clases? O si tengo que hacer teletrabajo con mis compañeros, con mis clientes, perdón, ¿cómo me comunicaría con ellos si no conozco de estas herramientas virtuales del Zoom, del Meet, ¿no?
que nos permiten de una manera u otra poder intercambiar las ideas, conversar con nuestros clientes, conversar con el contador, con la contadora, con el gerente, la gerenta de la empresa, ¿no? Entonces esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas en herramientas virtuales que, como digo, hasta antes de la pandemia no se desarrollaban mucho en el país, pero que a raíz de esta pandemia, que todavía tiene para un buen rato, aun cuando estemos vacunados, se habla inclusive de una tercera ola. Bueno, no sabemos cuánto tiempo más estaremos en esta virtualidad, ¿no? Claro, todo el mundo, y yo inclusive, quisiera que sea lo más pronto posible, pero eso no depende ni de ustedes, ni de mí, ni de nadie, ¿no? Depende de cómo se comporta esta pandemia. Pero sí, pues nos han enseñado, esta situación especial nos ha enseñado a utilizar la virtualidad como una herramienta de trabajo también que debemos conocer y manejar en nosotros los contadores. Yo la presentación de mis estados financieros, por ejemplo, las hago a veces vía Zoom, a veces vía Meet, ¿no? En la que le puedo explicar y sustentar los estados financieros de las empresas que asesoro, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta, profesor. ¿Cuáles son los sistemas contables con los que usted está familiarizado? ¿Qué sistemas nos recomienda dominar para desempeñarnos eficientemente? Bueno, cuando hablamos de sistemas hablamos de tecnología. Y la tecnología es muy, digamos, cambiante y constantemente está en permanente renovación. Por ejemplo, tenemos a nivel de negocios medianos, podemos hablar de Concard, de Syscom, de Starsoft, de Adsoft, que son software contables bastante amigables, ¿no? Claro, cualquier software contable, incluso aquellos que se desarrollan en grandes empresas como ERPs, por ejemplo, ¿no? Requieren mucho, ¿es cierto?, de un conocimiento por parte del contador de estas herramientas. Es decir, la contabilidad manual no existe. Para mí particularmente no existe. Yo trabajo con un software acá en la consultora, que es AXO, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que ahorita ya pensar en una contabilidad manual sería hablar de Pacioli, que ustedes ya lo conocen, a Fray Lucas Pacioli, ¿no? Que era el curita, pues, que nos enseñó la partida doble, ¿no? Que tenía su libro gigante, que iba de extremo a extremo de una habitación para aperturar un folio. Entonces, es evidente, pues, de que los software contables ahora son de suma importancia en la labor del contador, porque de esa manera podemos hacer y dedicarnos más al análisis de cuentas, al análisis contable, y de esa manera poder elaborar estados financieros que sean fidedignos y que representen efectivamente la aplicación de las normas internacionales de contabilidad en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, profesor. Le paso a mi compañera Jocelyn la siguiente pregunta. Ok. Jocelyn, ¿le puedes hacer la siguiente pregunta al profesor, por favor? Ya, profesor, buenas tardes. De mi persona le haré la segunda pregunta. ¿Cuáles son las ventajas que se obtiene como contador dentro de una empresa? ¿Y cuáles son sus fortalezas como profesional? ¿Y cómo lo logró adquirir dichas fortalezas? Esas serían mis preguntas, profesor. Bueno, se dice que en la vida uno aprende cayéndose. Si no te caes, nunca aprendes, ¿no? Con eso no quiere decir que nos comenzamos a caer con frecuencia, porque eso no sería correcto. Sin embargo, sí te puedo decir de que
tienes que tener una concentración total en el trabajo, una concentración permanente. La labor contable es una labor analítica y pensante. En ese sentido, tenemos que tener la debida concentración, ¿no? Y no, ¿y por qué les digo esto? Porque ello nos lleva a pensar, o me lleva a pensar particularmente lo que pasó hace unos momentos en una empresa que asesor, donde el gerente está bastante molesto con la asistenta porque había pagado en forma errónea un tributo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el gerente me dice, y esto es un poco de experiencia para ustedes también, porque me dice, la señorita para todo el momento, el rato mirando su celular, me dice. Y por eso es que yo sé que la señorita se ha equivocado. El gerente molesto me dijo eso. Entonces, es evidente que por ello les digo yo que la concentración es un elemento vital en nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, a mí los mejores momentos de trabajo es en la noche. ¿Por qué? No porque al profesor le guste dormir todo el día y no hacer nada durante el día y trabajar de noche, no. Sino porque este bendito aparato que a veces nos ayuda, pero que también a veces nos complica, ¿no? Celular, nos desconcentra. En cambio, en la noche tú tienes calma y tranquilidad. Y me imagino que le sucede eso también para estudiar. Sucede a veces eso para estudiar. Yo vengo, quiero revisar una norma. La noche es el mejor momento para poderlo hacer. O te levantas bien temprano y lo haces, o en la noche no puedes hacer. Entonces, nuestra carrera requiere de mucha concentración en los temas que realizamos. Y sí te diría, ¿no? De que obviamente siempre en algún momento, en los primeros momentos, podríamos, si es que no tenemos el debido seguimiento, cometer errores, pero que no sean constantes y repetitivos, ¿no? Nadie es perfecto tampoco. En cuanto a las fortalezas, las fortalezas las vas a encontrar en tu experiencia. Conforme tú adquieras experiencia, vas a poderte sentir en un ambiente de mayor confianza, en un ambiente de más tranquilidad, porque te vas a sentir seguro o segura de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, una vez más, es importante que nosotros adquiramos nuestra experiencia, ¿no? En las prácticas, y luego ya cuando desempeñemos la función de contador, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y qué problemas, por ejemplo, podemos encontrar en un análisis de cuenta que no esté debidamente elaborado. Tú vas a decir, el problema está por aquí. Pero eso, ¿qué te lo da? La experiencia, el tiempo y la paciencia, que es lo que requiere nuestra carrera. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Ahora, seguidamente, le daré paso a mi compañera Natalie. Okay. Profesor, usted nos dijo que hay que concentrarnos bien para no tener algunos errores, pero ¿usted cómo evitaría tener esos errores en el trabajo, aparte de la concentración? Y también, ¿qué cosas nos recomendaría para también evitarlo? Los conocimientos, el conjunto de conocimientos. La universidad te da los cimientos del conocimiento que tú requieres para ejercer la carrera y la profesión. Pero vas a fortalecer esa formación en la universidad con la capacitación constante y permanente. Siempre veo, yo enseño a partir del 7º al 10º ciclo, ¿no? De que, por ejemplo, cuando hacemos una pregunta sobre un tema tributario, los alumnos ya no se acuerdan. Y me dicen, profesor, sí, no sé, no estoy seguro, creo que es así. Y por ahí estamos adoleciendo de algo que les dije que debe ser nuestra fortaleza, que la formación del contador está en la tributación y en el conocimiento de las NIF. Entonces, si nosotros no somos lo suficientemente
persistentes en nuestra formación continua. Es decir, por ejemplo, pasé el tema tributario, pero el tema tributario es cambiante. Lo que tú ves a la hora que llevas tus cursos de tributación, ¿no es cierto?, va a cambiar al año siguiente. Eso te lo aseguro al 100%. Siempre, todos los años cambia. Ahora, por ejemplo, que estamos ya casi a momentos de un cambio de gobierno, va a ocurrir lo mismo. La tributación va a cambiar. Entonces, hay un cambio constante. Y si nosotros no nos actualizamos, no nos capacitamos, nos vamos a quedar. Lo mismo ocurre con las NIF, que las NIF requieren también una permanente y constante revisión, porque las NIF cambian todos los años. Entonces, ¿ello a qué nos lleva finalmente? Nos lleva a que tenemos que capacitarnos permanentemente, no solamente con los conocimientos de la universidad, sino también con la formación profesional. Como les decía a sus compañeros, ustedes tienen congresos, ¿no es cierto?, que la universidad desarrolla, tienen seminarios. También ustedes pueden entrar a las páginas, a las webs del Colegio de Contadores del Callao o Colegio de Contadores de Lima, donde se dictan cursos de actualización. Y ya que ustedes están en ese plan, y son cursos bastante cómodos para estudiantes, ¿sí? Entonces, al tener ustedes una capacitación permanente, esa va a ser la fortaleza que ustedes requieren para desarrollarse en el plano profesional y ser competentes sobre todo, ¿no? Que es lo que se exige en la actualidad. Bien, profesor, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Eduardo para que haga la novena pregunta. Bueno, profe, ¿usted trabaja de manera independiente o asociada? ¿Por qué? Yo trabajo de manera asociada. Mira, yo trabajé 15 años en bancos y luego que trabajé 15 años en bancos, me sentí con la seguridad y la convicción de que podía desarrollar mi trabajo en forma independiente. ¿Por qué? Porque tenía muchos clientes del banco que querían que yo les llevara la contabilidad, que yo sea su asesor contable y tributario. En ese sentido, no era ético que yo, siendo contador del banco, sea contador de ellos. Entonces, llega un momento en que tú dices, no, yo ya puedo caminar solo, ya aprendí. ¿Ok? Entonces, yo tuve ese momento de claridad, de nitidez en que ya 15 años era bastante experiencia, ¿no? Porque si bien la contabilidad del banco no es muy diferente a la contabilidad de una empresa, ya cuando lleguemos, si Dios lo permite, al curso de práctica profesional 9, con ustedes lo vamos a ver, no es muy diferente, solo salvo el plan contable, lo demás se mantiene. Sientes que puedes manejar empresas. No lo digo solo porque sea un banco, lo digo porque en general, tú vas a estar en una empresa, vas a manejar esa empresa al revés y al derecho, te vas a sentir confianza, vas a decir, yo también puedo manejar esas empresas. Y quizás me puedo dedicar a la asesoría externa, ser un consultor externo, o como ustedes dicen en asociación. Yo estoy asociado, bueno, mi esposa también es contadora, con ella hemos formado la consultora, y de esa manera nosotros podemos desempeñarnos también en el plano independiente, con bastante fluidez y tranquilidad, y como siempre capacitándose, porque tú nunca terminas de aprender. Yo lo aplico a mi persona, o sea, yo nunca termino de aprender. El único momento que dejaré de aprender será el día, pues, que ya no tenga que estar en esta vida, pero mientras esté aquí y esté con la lucidez, yo voy a seguir capacitándome permanentemente. Y es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, seguiré con la siguiente pregunta. ¿En qué área de la carrera de contabilidad se considera más competente? ¿Por qué? Bueno, hay especializaciones en contabilidad, creo que lo comentamos en un momento. Está la auditoría, está la contabilidad de costos, está la tributación y están las finanzas. Yo he seguido una maestría en tributación y yo me siento en capacidad de poder atender a mis clientes en el plano tributario y contable, porque tengo un diplomado en NIF también.
Ese es mi, digamos, mi especialización. Ya. ¿Nos podría decir cuánto es el sueldo o salario de un contador en una empresa pública o privada? ¿Y qué se debe hacer para generar más dinero en nuestra carrera? Ya. El plan económico es importante, evidentemente, ¿no? Todos trabajamos porque lo necesitamos. Y en el desarrollo profesional de nuestra carrera, pues tú puedes llegar a ganar entre 15 y 20 mil soles como contador general en una gran corporación, ¿ok? O también como independiente podrías llegar a ganar hasta un poco más, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Es más o menos, si hablamos de cifras concretas, te diría ahí. Pero todo depende de cuál es tu formación o cuál es tu nivel de competencia. Eso es importante. Ya, profe, gracias. La siguiente pregunta la hará a mi compañero Fabricio. Ok. Profesor, ¿nos podría describir un momento en el que tuvo que trabajar excepcionalmente duro para brindar un excelente servicio a un cliente o empresa? ¿Qué hizo y cuál fue el resultado? Bueno, uno nunca sabe en qué momento se van a dar esos niveles de exigencia. ¿Ok? Quizás donde se dan mayores niveles de exigencia es cuando tú manejas clientes que son considerados principales contribuyentes. ¿Por qué? Porque muy aparte de la especialización que tú tengas, un principal contribuyente requiere, ¿no es cierto?, un manejo más cuidadoso de la contabilidad y de la tributación. Entonces, es en ese plano en el que tú sientes que si logras desarrollar, implementar unos sistemas de controles para el desarrollo de la contabilidad y la tributación en una empresa que es considerada principal contribuyente, pues evidentemente vas a sentir una gran satisfacción porque has cumplido el objetivo que tenías tú, digamos, lo tenías predispuesto, pero que a la vez te da la satisfacción. ¿Por qué? Porque te sientes que profesionalmente respondiste al reto. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan los retos, ¿no? Y cuando mayor sea el reto, mayor es la satisfacción que tú puedes lograr en tu carrera profesional, ¿sí? Y eso es lo que yo siento cuando logro esos objetivos o esos métodos, esas situaciones, ¿no? Pues digo, generalmente en los principales contribuyentes se te dan un montón de retos. Profesor, muchas gracias. Ahora le doy el paso a mi compañero Jocelyn para que le haga la última pregunta. Ok. Profesor, mi pregunta es, dentro de su experiencia profesional, ¿en qué campo ha laborado usted y en qué área o campo nos recomendaría hacer prácticas o desempeños? Ok, bien, como yo les decía hace un momento, hay especializaciones en contabilidad, ¿no? Está la auditoría, está la contabilidad de costos, está las finanzas y está la tributación. Cualquiera de esos campos es, digamos, adecuado que tú puedas ubicarte. Es correcto que ustedes se puedan ubicar, porque al final la especialización es la que te jala, ¿no? Algunos van a sentir inclinación por la auditoría, otros por la contabilidad de costos, otros por la tributación, otros por las finanzas, ¿no? Entonces, depende de cada uno, depende. Tú vas a comenzar a desarrollar tu carrera y conforme vas avanzando te vas a identificar con algún punto, con algún tema en particular. Y eso es lo que va a darte a ti, digamos, la ubicación dentro de las especializaciones que hay en la contabilidad. ¿Listo? En mi caso particular, yo me incliné siempre por la tributación, siempre, incluso desde que estuve en el banco, ¿no? Llevé muchos cursos de capacitación, especialización y tuve la ventaja que me lo pagara el banco. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí me agradó la tributación. Me agradó la tributación de sobremanera y veo que un complemento de la tributación ahorita son las NIF. Ya desde hace más de 10 años que están las NIF en el Perú.
para mí es un complemento perfecto a la tributación en las NIF, porque ambas se atraen, ambas se complementan. Si llegamos a ver conmigo el curso de NIF, ahí se van a dar cuenta de lo que me refiero. Muchas gracias, profesor, por todas esas preguntas. Ahora le daré pase a mi compañera Natalie. Muchas gracias, Ok. profesor. Gracias, Yacel. Bueno, profesor, queríamos agradecerle por habernos aceptado la entrevista el día de hoy. Que tenga muy linda tarde. Muchas gracias. Ok, Eso muchas gracias a todos ustedes, jóvenes. Les deseo muchos éxitos en la carrera y espero verlos, si Dios lo permite, a partir del 7º ciclo, cuando ya estén cerca al final de concluir su carrera. Espero verlos a todos ustedes. Gracias y bendiciones. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao. Gracias.